Vamos a discutir un momento el teorema de Pegon. Este teorema no lo voy a demostrar. Si quieren ver la demostración, la tienen en el libro de David Poole. ¿De acuerdo? Es una curiosidad, no es central para la asignatura. Dice que si tenemos una matriz A n por n real y positiva, es decir, estamos en un espacio de dimensión finita n sobre el cuerpo de los reales y resulta que todos los números, elementos de matriz de esta aplicación lineal, son mayores que 0, estrictamente. Bueno, pues entonces el teorema dice lo siguiente. A tiene un autovalor, vamos a llamarlo lambda sub 1, que cumple. Lambda sub 1 es positivo. También es positivo, como todos los elementos de la matriz que representa la aplicación lineal. El autovector V1 asociado tiene también todas sus componentes positivas, en la misma base, en la que todos los elementos de la matriz son positivos. Así que podemos decir que V1 es positivo. Cualquier otro autovalor de A que sea real, estamos sobre el cuerpo de los reales, cumple que su módulo de lambda es menor o igual que lambda 1. Todos los autovalores son menores que este lambda 1. Esto no es trivial, porque podría haber valores negativos. Esta matriz, el teorema garantiza que tiene un autovalor positivo, pero podría tener muchos negativos. Bueno, pues lo que dice es que el módulo de todos esos es más pequeño que el autovalor positivo lambda 1. Intuitivamente lo que pasa es que para una matriz 2×2, un punto del primer cuadrante, como la matriz es positiva, va a parar a un punto del primer cuadrante. De hecho, todos los vectores que estén dentro de este rectángulo en el primer cuadrante, bajo A, van a parar a una figura, también en el primer cuadrante. Si seguimos aplicando A, esta figura se va estrechando y eventualmente se convierte en el autovector del que habla el teorema de Pegon, ese autovector positivo. Como todas sus componentes son positivas, pues en un caso 2×2 está en el primer cuadrante. Bueno, eso es una curiosidad. Como digo, la tienen demostrada en el libro de Poole. Ahora vamos a comentar un modelo económico lineal muy sencillo debido a Leontief. Está en varios libros de álgebra lineal. Esta matriz en concreto la he tomado del libro de David Poole, que es el que estamos siguiendo. Vamos a considerar una economía de una cierta región que consiste en servicios, electricidad y petróleo. Tiene 3 componentes. Y cada sector produce parte de lo que consume cada uno de los otros, según la tabla que vamos a enseñar ahora. Tenemos 3 columnas, que son los productores, servicios, electricidad y petróleo, 3 filas, que son los consumidores, servicios, electricidad y petróleo. ¿De acuerdo? Entonces los servicios producen y la cuarta parte lo consumen en otros servicios. Una cuarta parte de lo producido lo consume la electricidad y la mitad de lo producido lo consume el petróleo. La electricidad producida se consume a partes iguales, 1/3 entre los 3 sectores. Y el petróleo, pues como vemos aquí, en la tercera columna, lo consume al 50% el sector servicios y al 25% los otros 2. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta matriz vamos a llamarla E, por la economía de esta región aislada. Bien, el vector de producción va a ser x1, x2 y x3. Las unidades no son necesarias, pero por completar podemos pensar, si lo deseamos, en porcentajes del Producto Interior Bruto, PIB. ¿De acuerdo? Bueno, pues la pregunta que nos vamos a hacer es en qué proporciones están estos 3 sectores cuando la economía está en equilibrio. En términos del vector de producción, vamos a preguntarnos cuál es el rayo, a qué vector puede ser proporcional este vector x1, x2, x3, cuando la economía cerrada está en equilibrio, no tiene intercambios con el exterior. Pues eso exactamente es una ecuación de autovector. Estamos pidiendo que x, el vector de producción, sea igual a lo que se consume. Y eso es la matriz C, la matriz de intercambio económico anterior, veces el vector x, que es lo producido. Es decir, que lo producido lo pasamos por la aplicación lineal E y nos da lo consumido. Entonces la economía está en equilibrio. No se acumulan stocks de exceso de petróleo, o se produce electricidad de más que hay que tirar, o servicios de más que no se aprovechan. O al revés, no falta nada. La economía está en equilibrio cuando se cumple esta ecuación x igual a x, que es precisamente una ecuación para el autovector x, sabiendo que el autovalor es 1. ¿Por qué esta matriz tiene autovalor 1? Eso por ahora os lo voy a dejar pensar. Si la diagonalizáis, efectivamente un autovalor será 1 y los otros creo que salen -1/4 y 1/12. Salen más pequeños. ¿De acuerdo? No la voy a diagonalizar, el polinomio característico ahora no me interesa. Voy a asumir que tiene un autovalor 1 y simplemente voy a encontrar el autovector asociado. Si 1 no fuera autovalor, claro, el sistema lineal que vamos a escribir
pues no tendría solución, porque 1 no sería autovalor y no habría tal autovector. Total, que el sistema lineal es el de siempre, e menos 1 por x igual a 0, así que restamos 1 en la diagonal a la matriz de intercambio económico, y queda menos 3 cuartos, 1 tercio, 1 medio, 1 cuarto menos 2 tercios, 1 cuarto, 1 medio, 1 tercio menos 3 cuartos, aplicado sobre el vector x1, x2, x3 igual a 0. Lo reducimos por eliminación gaussiana, probadlo como queráis, y obtendréis un vector x, que es el autovector de la matriz C, proporcional a 4, 3, 4. Así que hay solución, y 1 por tanto es un autovalor de esta matriz. Bueno, ¿cómo lo normalizamos este 4, 3, 4? Porque no conocemos la producción absoluta. Pues vamos a normalizar las fracciones del Producto Interior Bruto, de manera que pidamos que el módulo de x1 más el módulo de x2 más el módulo de x3 sumen 1, que es el Producto Interior Bruto total, 1. Bueno, pues ¿qué vector es proporcional a 4, 3, 4? Y los tres módulos suman 1. Como 4 y 3 y 4 más 3 más 4 suman 11, pues va a ser el vector 4 onceavos, 3 onceavos, 4 onceavos. ¿De acuerdo? Así que la economía se equilibra cuando x1, x2 y x3 estén en esta proporción 4, 3, 4. ¿De acuerdo? Es decir, que se equilibra con un sector eléctrico algo menor. Bueno, vamos a ver un ejemplo de óptica. Tomemos este eje OZ como el eje óptico y consideremos rayos de luz que entran por el lado izquierdo. Entonces, los podemos caracterizar por dos variables. Vamos a tirar la tercera dimensión que se abre hacia aquí fuera y vamos a utilizar solo la dirección hacia adelante a lo largo del eje Z y la dirección perpendicular única que vamos a llamar X. Bueno, entonces podemos caracterizar cada uno de estos rayos de luz por dos números, su distancia X al eje óptico y el ángulo θ que forma la dirección de propagación del rayo de luz con el eje Z. Y con ellos formamos un vector, xθ. Fijémonos que es un vector que dimensionalmente tiene componentes distintos. Bueno, pues cada vez que el rayo pase un elemento óptico se reflejará o se refractará o simplemente se propagará libremente entre dos puntos, pues x y θ van a cambiar. ¿De acuerdo? El rayo se alejará o se acercará al eje óptico y podrá cambiar de ángulo cuando se refracte, por ejemplo, cuando se refleje. Vamos a considerar la propagación libre. Entonces pasamos de xθ en el punto 1 a xθ en el punto 2. Está aquí en este boceto. Este es el punto 1, este es el punto 2. Hemos avanzado a lo largo del banco óptico. Aquel rayo de luz estaba a distancia x1 y formaba un ángulo θ1. Se ha propagado y ahora el ángulo θ2 sigue siendo el mismo. θ2 es igual a θ1 porque el rayo se ha propagado libremente. Bueno, podemos expresarlo todo en esta matriz. X en el punto 2 va a ser x1 más de θ1. Y θ en el punto 2 va a ser simplemente θ1. Así que la matriz 1D 0,1 nos pasa la posición el ángulo en el plano 1 a la posición en ángulo en el plano 2, después de propagarnos libremente. Vamos a ver ahora la reflexión en un espejo esférico. Como estamos tomando un corte plano, de la esfera queda esta circunferencia. Entonces, un rayo de luz, 1, se refleja sobre un punto de esa circunferencia y es remitido como 2. Claramente esta altura en el acto de reflexión no cambia. Así que x1 es igual a x2. En la propagación veíamos que esta x1 cambiaba a esta x2, pero ahora en el instante de reflexión la altura no cambia. Así que la matriz que relaciona el rayo de luz reflejado con el emitido, pues tiene aquí un 1 y un 0. Bien, el ángulo sin embargo sí que va a cambiar. Este rayo forma un cierto ángulo con el eje Z, este otro forma otro ángulo. ¿Cómo lo relacionamos? Pues vamos a tener que comparar ese ángulo con este ángulo. Entonces θ1 es distinto de θ2 y la diferencia tiene que ver con el ángulo que forma el rayo 1 con el radio del espejo y el rayo 2 con el radio del espejo. ¿De dónde salen esos dos ángulos? Vamos a ver. Esto es la ley de la reflexión. Cuando el rayo 1 se refleja y se convierte en el 2, tiene que satisfacer la ley de la reflexión aquí. Infinitesimalmente, la circunferencia es como un plano. Entonces, este radio, que es el radio del espejo, que va desde el centro del espejo hasta su superficie, se convierte en la normal de ese plano aproximado, con lo cual este ángulo es igual a este ángulo. Bueno, todas estas cosas las deberéis haber visto en óptica, en el cuatrimestre de Física General, Fundamentos de Física 2. Este ángulo es igual a este ángulo, entonces vamos a recoger un 2, ¿verdad? Y θ2, que es el que forma este rayo
con el eje de las zetas va a ser el que formaba el θ1 menos 2x1 entre r. ¿Por qué? Porque el seno de estos ángulos es precisamente la altura entre el radio aproximadamente. De nuevo, en la aproximación en la que el ángulo es pequeño y el seno es prácticamente el ángulo. ¿De acuerdo? Esta altura entre este radio es el seno de este ángulo. Se ve aquí, en este triángulo, por ejemplo. Eso es x1 y esto es r, y el seno de este ángulo es x1 entre r. Y este ángulo es igual. Entonces, el rayo de luz ha rotado 2 entre r. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si el espejo es plano, el radio va a infinito. Entonces queda que x2 es x igual a x1 y θ2 es igual a θ1. Lo de la reflexión. Bien. Si r es finito, cuanto más lejos estemos del eje, es decir, mayor x1, más inclinada estará la superficie y mayor será el ángulo de reflexión. Esto es, si nos vamos aquí arriba, la distorsión entre θ2 y θ1, la diferencia entre θ2 y θ1 será mucho mayor. Este rayo podría entrar paralelo, imaginemos que entrara así y saldría casi vertical. O sea que habría girado un gran ángulo. Sin embargo, si nos fijamos en este punto, en ángulo muy bajo, el rayo entra con ángulo casi cero respecto al eje Z y vuelve a salir con ángulo casi cero respecto al eje Z, paraxial. Bueno, pues ahora formamos un resonador, ponemos dos de estos espejos e intentamos atrapar un rayo de luz que vaya entre los dos. Si tenéis un armario en el baño cuyo espejo bata y se puede abrir, pues podéis ver vuestro cogote y vuestra cara 1000 veces entre los dos espejos, ¿verdad? Un montón de veces. Pues esa es la idea. La luz queda atrapada entre dos espejos. ¿Esto para qué puede ser útil? Pues, por ejemplo, para construir un láser. Aunque aquí simplemente es un ejercicio académico para trabajar con matrices. Bueno, pues querríamos que la luz se mantuviera dentro de la cavidad cerca del eje para evitar que rebote varias veces y se nos escape. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué secuencia sigue el rayo de luz? Reflexión, propagación, reflexión, propagación, reflexión, propagación. Así que lo que podemos hacer es tomar esta iteración como un producto de matrices. Empezamos con x1 θ1, el primer rayo de luz. Lo reflejamos, lo propagamos. ¿Vale? El reflejado por x1 θ1 es x2 θ2. Lo propagamos y eso es x3 θ3. Tras n reflexiones, ¿qué quedan? Pues queda el producto propagación entre los espejos, reflexión en cada uno de ellos, PR elevado a n. Si los dos espejos son iguales, la reflexión del lado derecho y la reflexión del lado izquierdo son iguales. Entonces xz en el paso enésimo va a ser PR elevado a n por x1 θ1. Y esto nos recuerda al problema de Markov que ya hemos visto. Hace unas cuantas lecciones, cuando hablábamos de las cadenas de Markov, pues habíamos visto algo parecido. Simplemente iterábamos una matriz elevado a n, potencias de una matriz. Bueno, vamos a multiplicar nuestra matriz de reflexión y la de propagación a ver qué da. La de propagación la teníamos arriba, cambiaba las x, 1 de 0, 1. La de la reflexión la acabamos de hacer, cambia los ángulos, 1, 0, menos 2 entre R1. Y si las multiplicamos, pues obtenemos esta matriz. Tiene aquí 1 menos 2 de entre R, 1 de menos 2 entre R. ¿Vale? ¿Qué ocurre tras n reflexiones? Pues que tenemos que elevar esa matriz. Y claro, si nos desviáramos un poquito, a lo mejor tras n reflexiones nos habríamos ido. El rayo se escapaba. Nos queremos mantener en la aproximación paraxial, entonces vamos a pedir que los rayos sean más o menos estables. Entonces busquemos los autovalores. PR menos lambda 1 es igual a 0. Quiere decir, tomamos esta matriz, restamos lambda en la diagonal, sacamos el determinante. Eso es el polinomio característico, lo igualamos a 0 y encontramos sus raíces, que tienen esta forma. 1 menos d entre r más menos esa raíz. ¿De acuerdo? Bueno, resulta que tenemos dos autovalores complejos. Este objeto es la raíz de algo negativo, por tanto es imaginario. Fijémonos que 1 menos algo al cuadrado es más pequeño que 1. Al restarle 1 queda menor que 0 y su raíz es imaginario. ¿De acuerdo? Pero x y θ deben ser números reales. Entonces, aquí lo que estamos tratando es con matrices reales, en un espacio vectorial y un espacio de aplicaciones lineales sobre el cuerpo de los reales. De manera que no tenemos autovalores reales. Y por tanto, ningún rayo va a ser invariante, ningún rayo va a ser autovector de esta matriz PR de propagación-reflexión, excepto el 0, 0, pero ese no cuenta, claro, no es un autovector propio. Bueno, sin embargo, vamos a ver qué pasa tras dos reflexiones, PR cuadrado. Es decir, vamos al espejo de la derecha, volvemos al de la izquierda y nos volvemos a reflejar. Propagación-reflexión, propagación-reflexión. Esta matriz es el producto de dos.
Y resulta que al multiplicarlas, podéis hacerlo con tranquilidad, obtenéis esto, 1 menos 6 d entre r más 4d cuadrado entre r cuadrado, etc. Y resulta que esta matriz PR al cuadrado sí que tiene dos autovalores. Lambda más menos que están aquí son reales. Siempre que d sea mayor que 2r. La distancia entre los espejos tiene que ser mayor que 2 veces el radio. Entonces, para que x, θ se acerquen al eje, eso le daría estabilidad, es necesario que el autovalor sea menor que 1. Si lambda es mayor que 1, este número es mayor que 1, al elevarlo a una potencia da un número enorme, con lo cual x y θ en cada vuelta por el resonador van aumentando y se van alejando. Y cuando lambda es mayor que 1 y el número de rebotes es muy grande, se han alejado mucho. Bueno, lo reescribimos así, un poquito más elegante, de entre r menos 1 por esa llave menos de entre r, y los podemos dibujar. Hay dos autovalores, lambda más hace algo así, y según d entre r puede tomar valores enormes, como 300. Sin embargo, lambda menos sí que puede caer. A lambda menos, ese d entre r está siendo cancelado por este d entre r. Así que el autovector correspondiente a lambda menos nos va a dar rayos estables. Lambda menos puede ser menor que 1. Entonces, ¿qué hay que hacer para conseguir que un rayo se quede en el resonador cerca del eje y no se escape? Pues simplemente hay que conseguir que el rayo de entrada esté cerca del autovector correspondiente a lambda menos. Para que xθ esté cerca de xθ menos. Bueno, la óptica no es mi especialidad, así que no sé si hay algún detalle que se me escapa por aquí, pero es una aplicación muy clara de las potencias de una matriz y que nos enseña cómo nos puede interesar conocer el mayor autovector, o sea, el autovector correspondiente a un mayor autovalor, como en el caso del modelo económico de Leontief que acabamos de ver, o como en este caso nos puede interesar conocer el autovector correspondiente al menor autovalor, para conseguir que un rayo esté cerca del eje óptico, ¿vale? Pues creo que con esto voy a cerrar el tema de potencias de una matriz y vamos a dedicarnos enseguida a ver otra cosa, un poquito más formal, que será el teorema de diagonalización, dentro todavía del capítulo 4, autovalores y autovectores.